¿Qué tal? ¿Cómo están? Este video es para darles algunos tips con armas punzocortantes. En esta ocasión voy a utilizar mi cuchillo Shred, ¿sí? Cuchillo táctico militar, doble función. Tiene la función de cuchillo de supervivencia, ¿sí? Porque vamos, es un cuchillo de un lomo grueso que le permite tener una hoja más resistente para hacer otro tipo de trabajos de uso rudo. Pero también, bueno, pues es un cuchillo de combate, ¿sí? Sirve para aplicaciones de combate. Tiene un pomo, ¿sí? Pues puntiagudo, digamos, ¿sí? Para romper vidrio, para hacer daño. O sea, el cuchillo me puede servir también para golpear, ¿sí? Con el pomo, ¿sí? Y bueno, pues lógicamente el filo, etcétera, el peso, muy buen peso, bien balanceado, ¿ok? Entonces, algunos tips con este cuchillo. Uno de los puntos importantes es el agarre, ¿sí? Tener un agarre completo en un cuchillo militar es importante. Si tuviera yo un estileto o una navaja, un picayelo, algo más ligerito, más pequeño, tal vez mi agarre no sea completo y tenga que agarrar estilo estileto, que sería con estas dos aquí, y entonces puedo manejar así, como el navajero, ¿sí? Pero en un cuchillo pesado, grande como este, lo mejor es hacer un agarre de puño. El agarre de puño me va a permitir apuñalar o hacer diferentes trabajos sin que la mano se recorra hacia la hoja y me vaya a cortar, ¿sí? Por ejemplo, esta es la madera, pues es una superficie dura y puedo apuñalar, ¿sí? Y no me pasa nada en mi mano. No estoy lastimándome la muñeca, no estoy cortándome, no estoy haciendo nada, ¿ok? Que vaya a dañar mi integridad o el manejo del cuchillo, ¿ok? Otro punto del fist grip es que en situaciones de combate cuerpo a cuerpo la persona va a tratar de quitártelo, sí, muchas veces pasa eso. Si tienes un buen agarre, la persona te puede pegar en la mano, puede estar tratando de zafarlo, pero pues tú estás agarrando completo y es difícil que te desarme, ¿ok? Entonces un agarre completo en un cuchillo militar es importante. Cuando hacemos ciertas aplicaciones de supervivencia, por ejemplo, que tenemos que tallar un tronco o hacer un manejo de cuchillo mucho más delicado, puedo hacer un thumb grip, ¿sí? Un agarre así. Incluso puedo envolver esta parte. Normalmente muchos cuchillos aquí no tiene filo, entonces puedo agarrar aquí y hacer un choke de la hoja, o sea, como envolver la hoja o estrangular la hoja, agarrarla así, un overgrip también se dice, y entonces hacer algunos trabajos diferentes, más delicados. Pero en un trabajo, por ejemplo, para cortar madera, para hacer otro tipo de pues dinámicas y técnicas de uso rudo y también para combate, pues necesitamos un buen agarre, ¿ok? Eso es importante. Ahora, los diferentes grips son importantes. Hacer cambios de grip también, y hacer cambios de grip en un movimiento, en una dinámica, ¿sí? Por ejemplo, si estoy haciendo, lo estoy utilizando para combate, ¿sí? De cuchillo emboscada, de repente yo quiero cambiar mi grip porque me parece que la circunstancia se presta más para usar un grip reverso, entonces hago un grip reverso. O tal vez la circunstancia se presta para hacer un grip de fist grip, un grip básico, y entonces utilizo ese grip. Es importante saber hacer cambios de grips con una sola mano, o sea, no hacer esto, sino con una sola mano aprender a cambiar el grip rápido. Estos cambios de grip no los vas a hacer cerca de una persona, ¿sí? O sea, si por ejemplo me está tratando de desarmar o estamos forcejeando y lo tengo muy cerca, no voy a hacer un cambio de grip, porque cuando hago el cambio de grip pudiera perder el cuchillo, ¿ok? Entonces vas a hacer un cambio de grip. Los cambios de grip los vas a hacer en una distancia segura del oponente, del agresor. Entonces, por ejemplo, estoy aquí, hice unos movimientos aquí, sí, que estoy utilizando el cuchillo aquí, y de repente me doy cuenta que la circunstancia es más aplicable para un reverse y un ripper. Entonces lo cambié con el filo hacia el antebrazo. Este reverse ripper, así, es muy poderoso, ¿sí? Yo incluso diría que hace más daño que agarrarlo con el filo hacia afuera, y lo voy a explicar por qué. Con el filo hacia adentro, ¿sí? Nosotros podemos picar y luego jalar, ¿sí? Y desgarrar o cortar mayor cantidad de tejido. Con el filo hacia afuera nosotros cortaríamos así, 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 así. O sea, de varias maneras podemos cortar con el filo hacia afuera, pero tiene menos
torque el corte, o sea, son menos profundos los cortes si hacemos esto a si yo jalo, si yo apuñalo y 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 saco. O sea, a la hora de apuñalar y sacar, ¿sí?, el filo va a hacer su trabajo, entonces va a desgarrar más tejido, ¿sí? Entonces es, a mi punto de vista, mucho más agresivo y vas a causar más daño en tejido si lo agarras Reaper así que así, ¿ok? ¿Qué ventajas tiene este? Bueno, puedes cortar muy rápido hacia allá, pero la verdad es que no tiene el mismo poder de corte que si apuñalo y jalo, ¿ok? Ahora me dicen, ¿cómo haces el cambio de grip y para qué harías un cambio de grip? Bueno, ¿cómo se hace el cambio de grip de una sola mano? Con un cuchillo pesado como este es relativamente fácil. Lo que hay que hacer es hacer un muñequeo, o sea, estás agarrando el cuchillo y haces un muñequeo, abres las manos, ¿sí?, y tienes que jugar con los dedos para que luego quede en una posición inversa. Por ejemplo, si tengo el cuchillo aquí, hago este movimiento y ya queda el cuchillo listo para utilizarse en una modalidad reversa con el filo hacia afuera. Si quiero regresar a un agarre básico, hago este movimiento. Entonces es un juego de muñeca con los dedos. El cuchillo nunca deja de tener contacto con la mano, sino utilizo la palma para que el cuchillo gire en la misma mano y no se me vaya a caer o no lo vaya a perder. Estas prácticas, si ustedes las van a hacer, yo recomiendo que lo hagan primero con un cuchillo de entrenamiento para que no se vayan a cortar. Después empiecen con un cuchillo ya con filo, pero cuando lo hagan con un cuchillo con filo, háganlo con los pies, ¿sí?, fuera del camino de la caída del cuchillo. O sea, porque muchas veces haces esto y se te cae el cuchillo, no te vaya a caer en un pie. Entonces lo haces aquí, por ejemplo, mis pies están fuera, ¿sí?, y entonces aquí puedo ponerme a practicar, ¿sí?, el cambio de grip, ¿ok? Este cambio de grip es bien importante, ¿sí? Repito, no hay que hacerlo cerca, ¿ok? Estoy aquí y hago mi cambio de grip, y empiezo a trabajar eso. Eso lo pueden practicar porque pues es parte del manejo del cuchillo, ¿ok? ¿Cuándo utilizarías un grip reverso y cuándo utilizarías un grip básico? El grip básico tiene muchas aplicaciones a corta distancia, media y larga, pero donde realmente tiene efectos y donde realmente puede hacer daño es a media y larga distancia. O sea, tiene muy buen alcance, ¿sí?, tiene piques. Estoy aquí en larga distancia, estoy aquí en media, pero en corta tiene algunas limitaciones. Puedes apuñalar, pero realmente el tipo de apuñalamiento y corte se va a reducir a esto, ¿ok? Si yo tengo un grip reverso a corta distancia, puedo apuñalar, puedo cortar, puedo enganchar, puedo cortar de diferentes maneras, de diferentes ángulos, puedo picar de diferentes maneras, ¿sí? Y lo puedo hacer con una gran ventaja, los ganchos, por un lado, o sea que si yo te apuñalo a corta distancia y bloqueas, puedo enganchar y zafar tu agarre y luego entrar a un pique, o puedo manipular tu articulación o manipular la nuca o el cuello, ¿sí?, utilizando el gancho, ¿sí?, ya sea así o ya sea con el filo también. Y eso me va a dar ciertas ventajas para integrar el cuchillo a mi grappling, ¿sí?, lucha en el piso, lucha arriba, y a mi striking. O sea, puedo boxear con el cuchillo, puedo meter codos y puedo combinar los codazos, los cabezazos con los piques, los cortes, ¿sí? Y entonces te da una mayor versatilidad a muy corta distancia traer el cuchillo en reverse que traerlo básico, ¿ok? No con esto decir que si tú, por ejemplo, estás en ojalá nunca, pero estás en un sparring de cuchillo, en una pelea de cuchillo real, que no puedas utilizar para un sparring de cuchillo. Sí funciona, puedes utilizar el cuchillo aquí y utilizarlo, ¿sí?, para hacer un sparring, ¿sí? Pero si lo usas así, pues tienes más alcance que si lo usas así. Si lo usas así, tienes que acercarte más a tu oponente, ¿ok? Entonces, realmente lo que define si agarras así el cuchillo o así es la circunstancia. Tu manejo de distancia,
el ambiente, el espacio, si es muy cerrado o es un poco más abierto. Tus horas de práctica, tal vez has practicado más con este agarre que con este, ¿sí? Entonces pues te vas a sentir más cómodo haciendo esto, ¿sí?, que esto, ¿ok? También el cambio de mano es importante, ¿sí? Cambiar de mano es importante, ¿sí? Sobre todo en situaciones de close quarters. Yo te ataco aquí, me bloqueas, cambio de mano y te ataco del otro lado. Te ataco aquí, me bloqueas, cambio de mano y te ataco acá. Te ataco acá, me bloqueas, cambio de mano. Te corto acá, sales, cambio y entro acá. Te corto y entro acá, ¿sí? Es importante el cambio de mano. También, si estamos luchando, ¿sí? O sea, llegamos a un forcejeo donde yo estoy tratando de utilizar mi cuchillo de una forma defensiva para salvar mi vida, y estamos luchando y de repente haces un error de flanquearte tú solo porque me tratas de quitar el arma, puedo cambiar de mano y atacarte por atrás, puedo cambiar de mano y atacarte por atrás. El cambio de mano se debe practicar en un nivel, en un solo nivel, o sea, esto, cambio de nivel, ¿sí? Y luego con piques y cortes, pico, cambio, 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 con corte, 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 cambio, 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 y luego corte, cambio, pico, corte, cambio, pico, corte, cambio, pico, corte, cambio, pico, y ya lo puedes hacer de muchas maneras, corte, cambio, pico, corte, cambio, pico, ¿ok? Yo podría decir que esas técnicas son un poquito más avanzadas. O sea, primero tienen que aprender no tanto a jugar con el cuchillo, sino, ya lo he dicho 1000 veces, a saber manejar tu distancia. Debes de aprender respecto a un target cómo hacer daño, ¿sí?, sin que te desarmen y sin tú recibir tanto daño de regreso, ¿sí? De ahí, de tu manejo de distancia, aprender los diferentes ángulos y trayectorias donde vas a meter los cortes y piques. De ahí, ¿sí?, pudieras empezar a manejar los cambios de grip y entonces hacer dinámicas diferentes, ¿sí? De ahí pudieras empezar a manejar, ¿sí?, los cambios de mano, ¿sí? Y de ahí ya haces cambio de grip, ¿sí?, con cambio de mano. Entonces ya empiezas a tener un cuchillo un poco más completo. Y de ahí puedes empezar a manejar tu lance de cuchillo para que empieces a sentir cuando tienes que cambiar tu grip y lanza de cuchillo a muy corta distancia, ¿sí?, disfrutando, y de repente, ¿sí?, lo avientas y pudieras utilizarlo como una técnica para distraer, para anular, para crear una ventana de oportunidad, para patear, para correr, para sacar un arma, para agarrar una piedra, para sacar otro cuchillo, etcétera, ¿ok? Entonces, bueno, pues son algunas técnicas y tácticas muy generales y misceláneas sobre el manejo de un arma punzocortante. Hasta luego.